Buenos días a todos y a todas. Este video lo hago como guía para explicar nuestra ruta de educación inclusiva y el proceso de la elaboración de la construcción del PIAR. Esta ruta inicia aquí en el número 1 con la matrícula. Si el estudiante tiene, cuando el padre llega con su hijo o hija acudido y presenta ante la institución educativa el diagnóstico, y el diagnóstico solo y exclusivamente lo da la EPS de ese diagnóstico, por ejemplo, trastorno de espectro autista, se reporta al CIMAD y iniciamos la construcción del PIAR, que empezamos por la evaluación pedagógica, que ya les voy a explicar, y como tal el documento como PIAR, que son los ajustes, el plan individual de ajustes razonables. Si el estudiante, lo matriculan común y corriente, al padre de familia o acudiente no reporta ningún tipo de diagnóstico, entra a clase normal y el docente empieza a detectar signos de alarma en el estudiante. Para eso tenemos este documento donde es un checklist en varias áreas: aprendizaje y aplicación del conocimiento, comunicación, movilidad, actividades de la vida diaria, mental, psicosocial. Si usted va detectando y va, eso es leer y, por ejemplo, dice, se distrae con facilidad, entonces le ponemos una X. Se observa escasa comprensión, memorización y concentración, le ponemos una X, y así sucesivamente. Entonces es leer el documento e ir colocando X en lo que nosotros como docentes, a partir de la interacción. Por eso yo siempre les digo, hay que esperar a conocer el niño y mirar cómo rinde, cómo es su desarrollo académico. También hablar con los acudientes, con los padres de familia, a ver ellos también qué luces nos van dando. Y eso nos sirve para poder saber por dónde caminar con este niño o niña o estudiante. Actividades de la vida diaria, entonces, por ejemplo, no logra organizar su puesto de trabajo, le colocamos una X. Con este documento usted lo remiten a la docente orientadora. La docente orientadora evalúa según sea el caso y remite a EPS para la evaluación especificada. Entonces, por ejemplo, ¿para qué? Para que vaya el médico, el padre de familia, esto aquí ya después de que se evalúe y se le hace la remisión a EPS, el padre de familia acudiente debe pues hacer su proceso por la EPS para que nos den un diagnóstico. Entonces la familia debe reportar el diagnóstico a la institución educativa y nosotros reportamos otra vez al CIMAD, se hace la evaluación pedagógica y el PIAR. ¿Para qué hacemos la evaluación pedagógica? La evaluación pedagógica es la que nos ayuda a ver las luces de por dónde podemos guiarnos. Y aquí está el documento de evaluación pedagógica. Este es un documento que como soporte para el desarrollo del PIAR. ¿Por qué? Porque podemos tener 10 niños con trastorno del espectro autista. Es un ejemplo. Pero esos 10 niños no le podemos hacer el mismo PIAR para los 10 niños, porque los 10 niños, cada uno tiene su particularidad. Al uno le gusta pintar, al otro le gusta escuchar, al otro le gusta tocar. Es un ejemplo. Entonces, a cada uno hay que hacerle sus adaptaciones, sus ajustes según sea el caso. Entonces, en la primera parte está pues todo el tema de datos generales. Y, por ejemplo, esta tiene trastorno del espectro autista, un diagnóstico. Tercero, aquí viene pues ya pues montado un tema de legal, de por qué se debe hacer la evaluación pedagógica, el PIAR.
Después vienen las características del estudiante. Entonces aquí está el contexto escolar, contexto familiar, contexto de salud y así sucesivamente. Entonces ustedes, a partir de esa interacción con ese estudiante y con esa familia, entonces ponemos aquí está el contexto escolar. Ejemplo, entonces dice, la estudiante en las clases sigue las indicaciones que le dan. Contexto familiar, su vida familiar está directamente ligada a su padre, es un ejemplo. O la familia no se reporta, la familia es negligente, la familia sí. Contexto de salud, lo que ustedes conocen de salud de los niños. O al padre de familia se le puede ir indagando ese tipo de temas. Habilidades intelectuales, está la atención, la memoria, las funciones ejecutivas. Procesos de razonamiento lógico, entonces conceptos básicos, que formas básicas que se ubican en el tiempo, en el espacio, ¿sí? Enumeración, por eso es tan importante la interacción. Entonces ustedes a partir de esa interacción pueden ir llenando esta evaluación pedagógica. ¿Por qué es tan importante esta evaluación pedagógica? Porque puede que un niño tenga o un estudiante tenga un diagnóstico, pero usted ve que ese niño rinde académicamente, es decir, que no hay que hacerle ningún ajuste. Entonces no habría necesidad de hacerle un PIAR. O que el niño realmente, ese niño tiene un diagnóstico, pero que solamente tiene dificultades en sus procesos de lectura y escritura. Entonces los ajustes se le van a hacer en esa área, no en ninguna otra más. Porque hay niños que son habilidosísimos en matemáticas y pueden tener un diagnóstico, pero en el tema de procesos de lectura o en el tema de español, ese tipo de cosas, de lenguaje, por ahí tiene dificultades. Entonces, por eso es tan importante esta evaluación pedagógica a partir de esa interacción y eso que ustedes hacen en el aula tan hermoso. Está la dimensión socioafectiva y así sucesivamente. Firma el docente de aula. Este es el insumo para hacer el PIAR, para hacer o no hacer el PIAR. Vamos acá al formato del PIAR. Ustedes seguramente tienen una cantidad de ajustes que ya le han hecho a algún estudiante, pero no lo han escrito. Y esto es legalizar, escribir lo que ustedes hacen. Entonces aquí está otra vez el primer apartado, pues los datos del estudiante, información general del estudiante, lo que ustedes conozcan. Por ejemplo, el estudiante se relaciona poco con los compañeros, establece poco contacto visual, a nivel familiar vive con su padre, quien le apoya en todos los procesos de educación y salud, y así sucesivamente. Viene la valoración pedagógica, que es un listado de cosas que ustedes ven o no ven en el estudiante. Ejemplo, entonces se divide, por ejemplo, habilidades intelectuales. Esta niña, comprensión lectora, que no. Ortografía, que no. Y así sucesivamente. Resolución de las tareas. Dice, por ejemplo, termine las tareas habitualmente. Aquí dice, con apoyo. Por ejemplo, prefiere las tareas mecánicas, que sí. Entonces uno sabe que a esta estudiante se le puede uno meter por ahí por el tema de las tareas mecánicas, que trabaja mejor sola. Entonces, si yo sé que ella no trabaja en grupo, entonces mejor coloquémosla solita. Y eso es un ajuste razonable. Actitud durante la realización de la tarea. Entonces, es un listado de lo que ustedes ven o no ven, si con apoyo, si sí o si no. Memoria, funciones ejecutivas, atención, representación de la gráfica, ciencias de lectura y escritura, y así sucesivamente. Después de esa checklist que nos dan la idea de por dónde nos podemos hacer nuestros ajustes, aquí ya aparece el ajuste como tal. En esta parte aparecen las áreas del conocimiento. Después debemos colocar los DBA que le vamos a trabajar a esa niña. Ejemplo, en el mes usted va a trabajar 2 DBA, pero usted dentro de sus ajustes dice, no, yo solamente le voy a trabajar un DBA a esta niña. Después siguen las barreras, pero las barreras no es que el niño no sepa leer o que el niño no entienda o que el niño no memorice. La barrera es lo que hay en el exterior que afectan a que ese proceso académico o desarrollo en el aprendizaje no avance. Entonces, para eso tenemos un listado de barreras que también se les voy a entregar. Entonces, estas barreras,
Aquí está un listado de barreras, entonces es simplemente leer cuáles se le datan a esta niña. Por ejemplo, expectativas bajas de los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje. Eso es una barrera. Entonces, si le aplica a esta niña, lo colocamos ahí. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál se le colocó? No se evidencia la implementación de recursos y materiales didácticos. O una barrera ahorita es que no hay recursos tecnológicos o que no tienen acceso o que la estudiante no tiene acceso a recursos tecnológicos. Por ejemplo, ausencia de espacios para el fomento de las relaciones interpersonales. Eso es una barrera para esta niña, porque esta niña, el diagnóstico que tiene precisamente es en lo socioafectivo, en lo comunicativo. Y si no hay espacios para el fomento de las relaciones interpersonales, eso es una barrera para esta niña, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, ausencia de procedimientos de convivencia. Precisamente la niña tiene un diagnóstico en esa área y se le presenta esta barrera. Entonces, aquí está el listado de las barreras. Entonces, simplemente que lean y transcriban cuáles se le ajustan al estudiante a quien se le está haciendo el PIAR. Volvemos. Y aquí están los ajustes razonables. Los ajustes razonables son cualquier estrategia o apoyo o cambio que usted le esté haciendo en el desarrollo académico de ese estudiante. Entonces, por ejemplo, establecer estrategias didácticas de aprovechamiento del juego, la música, eso es un ajuste. O que usted le esté dando, por ejemplo, más tiempo a esta niña para que desarrolle las tareas. Entonces, por ejemplo, aquí hay otro listado que se llama ajustes razonables precisamente, y también lo leemos y miramos, y aquí aparecen como los títulos, como las áreas, qué apoyo necesita, qué ajuste necesita de acuerdo a lo que usted ve en ese niño que le hace falta o hay que ajustar. Entonces, por ejemplo, hablar a una velocidad moderada, a la niña hay que hablarle como más despacio. Es un ejemplo, eso es un ajuste. O que usted le está dando más a esta niña. A los estudiantes regulares les está dando 1 hora y a ella le está dando 2. Eso es un ajuste razonable. Entonces, secuenciar las tareas en pequeños pasos, estimular la audición o relacionar las palabras con las acciones. Ese tipo de cosas que parecieran pequeñitas, eso es un ajuste razonable. Entonces, aquí está listado en todas, como en todas esas áreas, y es simplemente que también lo lean y miren qué se le adapta a este niño, niña o estudiante que tengamos. Entonces, ser flexibles en el manejo del tiempo, ¿sí? Eso es un ajuste razonable. O que a esta niña es mejor pintar. Entonces, ese tipo de cosas son ajustes razonables, que son lo que ustedes hacen. Todo ese tipo de cosas. Entonces, lectura de cuentos y dichos populares. Eso es un ajuste razonable. Eso es una niña de primaria. En el caso de los chicos de bachiller, el docente, el director de grupo es quien dirige, pues, el que está al tanto de la construcción del PIAR. ¿Y qué sucede? Vuelvo y repito. No es necesario que en español, matemáticas, por eso es tan importante la evaluación. Porque hay estudiantes que son muy buenos en matemáticas y no hay problema de matemáticas, entonces no hay que hacerle ajustes en matemáticas. Solamente la docente de español dice, no, yo soy la única que le voy a hacer ajustes razonables a este niño porque él tiene dificultades en esta área, no en las demás. ¿Sí? Entonces el director del grupo puede preguntarle, vea, Pepito Pérez, en sociales, ¿qué tal le va? ¿Usted le ha hecho algún ajuste razonable? Ah, que sí. ¿Que usted le ha hecho alguna adaptación? Ah, que sí. Ah, venga, por favor, digítelo aquí, en ajustes razonables. Es eso. Si al estudiante hay que hacerle adaptaciones en todas las áreas, pues hay que hacerlo, pues igual, colocarle el DBA,
qué barrera se le presenta ahí o cuál es su dificultad y colocar pues el ajuste que usted le crea pertinente para este estudiante. Igual aquí está tanto el listado de ajustes razonables como las barreras que se pueden presentar. Entonces pueden transcribir de aquí a allá las que se adapten. Y listo. Y al final aparecen recomendaciones para padres de familia. Entonces, por ejemplo, aquí al padre de familia se le dice que debe colaborar en casa. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las acciones? Pues acompañamiento en casa, ser más flexible. A los docentes, que flexibilizar el currículo, que a los directivos, pues, por ejemplo, ajuste la normatividad. Ejemplo, nosotros debemos hacer unas adaptaciones al CIE para el tema de evaluación. Hay que hacer una revisión de eso. Listo, aquí eso se puede hacer aquí el tema de esa recomendación, administrativos, que por ejemplo, que la adecuada identificación de la población con discapacidad, que es, por ejemplo, que en el momento de la matrícula preguntarle, bueno, ¿usted tiene, su hijo o hija tiene alguna necesidad educativa especial? Es un ejemplo. En sus pares, y así sucesivamente. Y acá firman los docentes que hayan hecho parte de este proceso. Profes, espero les ayude esta pequeña guía de cómo hacer este proceso, tanto de la ruta que tenemos a nivel institucional y del proceso de hacer la construcción del PIAR. Muchas gracias y espero les sea de mucha ayuda. Feliz día.